Vamos a dar inicio a este tema que, como lo veremos aquí, se titula Fanatismo y mitomanía. ¿Bien? Una conferencia que tiene el objetivo de mostrarnos la realidad de estas dos tendencias humanas. Defectos que todos nosotros tenemos, ¿no?, en mayor o menor medida, porque son tendencias humanas. Son expresiones de la mente humana que todos compartimos. Solo que se desarrollan, se potencian, se incrementan estos defectos cuando nos identificamos o nos vinculamos con algún movimiento ideológico, por ejemplo, con alguna religión, con algún conocimiento espiritual particular, un grupo, una doctrina. Y no estoy diciendo que esté mal vincularse con una religión, con un grupo o con un conocimiento particular, sino que estoy hablando de las tendencias que se pueden potenciar, los defectos que se suelen incrementar cuando una persona hace esto. Se vincula a una religión, un partido político, un movimiento ideológico, etc. Tendencias que nos llevan a comportarnos en la vida con mucha inmadurez a todos los seres humanos, con ignorancia, con egoísmo, soberbia, crítica, envidia, competencia, rivalidad en algunos casos, en el mejor de los casos, hasta la más extrema arrogancia, prepotencia, intolerancia, violencia, agresividad, en otros casos también. Y esto no es nada favorable para el crecimiento interior, ¿o sí? Aunque estemos buscando un crecimiento interior en cualquiera de estos grupos. Esto deteriora nuestro desarrollo humano y espiritual, aunque estemos asociados o vinculados a una corriente espiritual. Por eso es muy importante detectar estos defectos en nosotros, descubrir estas tendencias en nosotros mismos antes de que crezcan demasiado y nos lleven a cometer los errores que muchos han cometido en su búsqueda espiritual, su búsqueda de la verdad, por no conocerse a sí mismos y no descubrir que tenían estos defectos y dejarlos crecer como quien deja crecer la mala hierba, porque el fanatismo y la mitomanía son como la maleza, la mala hierba que crece a la par del cultivo y no nos damos cuenta que está creciendo. Y cuando la queremos arrancar puede ser muy tarde. Ahoga el cultivo, la arrancamos y arranca también el cultivo, que son nuestras virtudes. Por eso es muy importante estudiar este tema, para descubrir estos fenómenos tanto afuera como adentro de nosotros y empezar a despertar del fanatismo y la tendencia a la mitomanía que podemos tener. ¿Vale? Entonces vamos a empezar estudiando lo que es el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? ¿A qué llamamos fanatismo? El fanatismo es un apasionamiento excesivo, una fuerte identificación que desarrolla una persona hacia algo, ¿no? Hacia una religión, hacia un grupo o una congregación, hacia un credo particular, hacia un líder o un maestro, hacia una ideología, un movimiento, ¿no?, hasta un partido político, un equipo de fútbol. Un apasionamiento excesivo, intenso, que se manifiesta en un conjunto de comportamientos y actitudes ciegas, comportamientos imitados, aprendidos de otros, cerrados, necios, carentes de discernimiento y de comprensión, extremistas, impulsivos, irrespetuosos con los demás, intolerantes, agresivos, violentos, que podemos notar en toda persona fanática, de forma más o menos evidente, porque hay personas que son muy fanáticas y esos comportamientos son muy evidentes en ellas. Y hay personas que no son tan fanáticas, pero igual manifiestan estos comportamientos. Podemos verlo, por ejemplo, en personas que son muy apasionadas por la política. Tal vez conocemos a alguien. O muy apasionadas con su religión. ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se manifiestan? Cerrados, tercos, ciegos a sus propias contradicciones y errores, las contradicciones y errores de su religión o su partido político, intolerantes y irrespetuosos con los que tienen otra religión u otro partido político, ¿sí o no? Quieren imponer su verdad a la fuerza, su razón a la fuerza. Eso es el fanatismo, que surge de un apasionamiento intenso. Podemos verlo en personas que se identifican demasiado con su raza, su color de piel, su nacionalidad, que se vuelven intolerantes y agresivos con personas que tienen otro color de piel, otra nacionalidad, otra raza, de donde surge la xenofobia. Un apasionamiento tan intenso con mi bandera, con mi nacionalidad, con mi país, que cuando veo a una persona diferente,
de otra nacionalidad, de otro color de piel, me pongo frenético, intolerante, irrespetuoso y puedo llegar a ser agresivo. Eso es el fanatismo. Podemos verlo en personas que se identifican demasiado con el fútbol. Un apasionado por el fútbol, que es el mejor hincha, termina siendo el más violento y agresivo. Se pone loco, frenético, con las personas que tienen una remera diferente, una camiseta diferente, que hinchan para otro equipo de fútbol. ¿Han visto estos fenómenos? Podemos verlo en personas que están muy identificadas con los géneros y la sexualidad, hoy en día tan de moda, o un movimiento ideológico particular, que por defender unos derechos humanos, que los merecen obviamente, terminan irrumpiendo los derechos de las otras personas. Se vuelven locos. Somos malas, pero podemos ser peores. Y terminan atacando a personas que no les hacen nada, simplemente porque tienen una sexualidad diferente. Eso es el fanatismo, pérdida de la razón, pérdida del uso del discernimiento, comportamiento masivo. Podemos verlo en personas que se identifican demasiado con la limpieza. La mujer que se identifica mucho con la limpieza se vuelve una fanática de la limpieza y expresa comportamientos de intolerancia, de agresividad, de compulsión hacia la limpieza. No me toquen, no me pisen, que siempre pasa lo mismo, ustedes no comprenden, no entienden nada. Acá tenemos todos fanáticos de la limpieza. Eso pasa, ciega, cerrada la mujer a sus propias formas de hacer las cosas. Y uno le dice, mira, estás haciendo las cosas, podrías hacerlo mejor, más rápido. No, que se pone loca, que tú me vas a decir a mí cómo hago las cosas. Eso es el fanatismo. Cerrado, ciego, necio, histérico, a la autodefensiva. Y podemos verlo en muchos ejemplos de la vida, en muchos campos. Que llevado al extremo, en el ámbito político y religioso, llegó a causar muertes, asesinatos, guerras, muertes masivas, por defender una ideología, una creencia, una filosofía de vida, mi creencia. Lo podemos ver en el comunismo, en diferentes partes del mundo y en distintas épocas, en el nazismo, nacionalismo, fascismo, que son opuestos, pero hacen lo mismo, porque esto es fanatismo, es una conducta humana. Podemos verlo en el catolicismo, la Santa Inquisición católica, que mató a miles y miles de personas porque creían en cosas diferentes, en nombre de la verdad, de Dios, del amor. Podemos verlo en el Islam, ¿sí? Fanatismo, extremismo islam de antes y de ahora también, que matan a personas porque tienen otras creencias. Simplemente porque la mujer no llevaba el velo en la cabeza, la degollan. Están locos. Eso es el fanatismo, llevado al extremo. Entonces, si observamos todos estos casos, diferentes, pero a la vez muy similares, independientes, distintos, pero a la vez iguales, porque estamos hablando de comunismo y nazismo, estamos hablando de islam y catolicismo, estamos hablando de política y deporte, de la mujer que limpia en la casa. Son cosas diferentes, pero los comportamientos son los mismos. Entonces nos damos cuenta que el fanatismo es una tendencia humana, que todos tenemos, no es algo exclusivo de una religión. No es algo exclusivo de una época de la humanidad que pasó hace mucho y ya está, no va a volver a pasar. No es algo exclusivo de una secta, un grupo de personas que están locas. Es algo que todos tenemos, en mayor o en menor medida, según sea el grado de nuestra identificación con las cosas. Si me identifico demasiado con mis reglas, mi orden, mi forma de trabajar y hacer las cosas, me va a pasar como esta mujer. Que me voy a tornar histérico, intolerante, agresivo con las personas que tienen otro orden, otra forma de hacer las cosas, otras reglas. Si me identifico demasiado con el fútbol, con unos ideales políticos, o con una religión o conocimiento espiritual, me va a pasar lo mismo en ese campo. Me voy a volver un fanático religioso, un fanático político, voy a expresar todos estos comportamientos incoherentes del fanatismo. ¿Sí? Que cuando hablamos de apasionamiento no estamos hablando de algo positivo, parecería algo positivo, porque el apasionado por el fútbol parecería que es el mejor hincha, el que más sabe del fútbol. El apasionado de la política es el que puede llegar a ser presidente.
Pero ese apasionamiento que parece tan positivo, detrás esconde toda la corrupción del fanatismo, todos esos comportamientos. Entonces hablamos de una identificación egoísta. Volver algo mío, parte de mi identidad, de mi ego, de mi yo. Esto soy yo y tengo que defenderlo a muerte. Porque soy yo, no estoy defendiendo a Dios. No estoy defendiendo a Jesús. No estoy defendiendo la verdad o lo correcto. Me estoy defendiendo a mí mismo. Dios no necesita que lo defienda, ¿o sí? La verdad no necesita ser defendida porque es la verdad, ni Jesús quiere que lo defiendan. Nos estamos defendiendo a nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo. Y por eso surgen todos esos comportamientos de miedo, ataque, rivalidad, competencia, odio, hasta llegar a la violencia. Eso es el fanatismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar detalladamente las características del fanatismo. Estas actitudes y comportamientos que estuvimos nombrando, vamos a enumerarlas y vamos a estudiarlas con detenimiento para poder entender mejor este fenómeno y verlo en nosotros. Descubrir al yo fanático que todos tenemos. Porque todos tenemos un yo fanático. Que nos duerme en el camino del despertar de la conciencia. Corrompe nuestro corazón, nuestro camino espiritual. Corrompe el amor, la sabiduría, corrompe la bondad, corrompe la humildad, todo. Y nos duerme la conciencia porque no nos deja darnos cuenta de que caímos en el fanatismo. Como esta persona, que él cree que está predicando la enseñanza de Jesús. Pero con sus comportamientos y actitudes está contradiciendo toda la enseñanza de Jesús. Pero él no se da cuenta porque está dormido en el fanatismo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros en muchos comportamientos cotidianos si no nos damos cuenta. Por eso hay que observar estas características, verlas afuera, verlas adentro, para empezar a limpiarnos del fanatismo. ¿Vale? ¿Cuáles son estas características? Número 1, la aceptación ciega. Es una característica fundamental del fanático. El fanático no es un buscador sincero de la verdad. Es una persona que le gusta sentir que posee la verdad. Y por eso se inclina a la aceptación ciega de teorías, creencias, conceptos, ideales, historias, reglas de vida. Todo ciegamente. Lo que le pueda decir un maestro, un líder, una congregación, lo acepta por completo porque él quiere creer. El fanático no le interesa cuestionar, investigar, indagar. ¿Será que esto es verdad lo que me están diciendo? Comprobar a ver si eso es verdad. A él no le interesa eso, él quiere creer y vivir la ilusión de que encontró la verdad. Vivir la ilusión de que encontró el maestro, encontró el camino, él encontró la salvación. Y caminar por esa ilusión. Eso es lo que le gusta al fanático, es un creyente el fanático. Se llena de creencias, teorías, historias acerca de la verdad, de Dios, del amor, del cielo, del infierno, del karma, de la reencarnación, de esto, del otro, de aquello, y empieza a hablar. Empieza a repetir como un loro todo lo que él le han dicho. Empieza a opinar, debatir, discutir y querer convencer a otros de cosas que él no ha comprobado, que él no sabe, que él no comprende. Lo que dice el maestro es que lo dice el maestro, dice el fanático. Es que lo dice en la Biblia, dice el fanático. Es que me lo dijo tal persona y esa persona se lo dijo otro. Y así sucesivamente. Es que esto es así porque sí. Y por eso el fanático se convierte en un intelectual atrevido. Porque la ignorancia es atrevida. Una persona que está llena de conceptos, creencias, teorías, historias de la supuesta verdad y cree que sabe la verdad, se vuelve un atrevido. Y se la pasa corrigiendo a los demás todo el tiempo, diciéndoles lo que es Dios, lo que no es Dios, lo que es el amor, lo que no es el amor, cómo se debe vivir, cómo no se debe vivir, qué está bien, qué está mal, en vez de observar su propia conducta, que es lo que lo llevaría a un crecimiento espiritual. ¿Entiendes? Entonces hay que observar estas características del fanático para verlas en nosotros, porque muchas veces las podemos tener, que aceptamos ciegamente cosas que no comprendemos ni entendemos, porque queremos sentir que sabemos y nos la pasamos corrigiendo a otras personas sin ver nuestros propios defectos, en vez de observarnos a nosotros para generar un cambio y un desarrollo espiritual. ¿Bien? Característica número 2, el convencimiento cerrado. Fanático es una persona cerrada, ¿no? Que al aceptar ciegamente teorías, creencias, historias, conceptos, ideales, etc., tiene que desarrollar necesariamente esta conducta, esta forma de ser, autoconvencimiento, convencerse de que está convencido, de que posee la verdad.
porque sus creencias están vacías. El fanático cree que posee la verdad única, la verdad suprema, la verdadera religión, el verdadero camino, el Mesías correcto, el maestro perfecto, y que todos los demás están equivocados. Todos los demás son unos ignorantes, todos los demás van por mal camino, son satánicos, lo que sea. Y él está en lo correcto. Es una persona cerrada a reflexionar, cerrada a observar, ¿sí? Cerrada a ver contradicciones. Él siempre tiene la razón. No quiere ver tiene miedo de observar, porque al observar podría descubrir que está equivocado. Y él no quiere ver eso. Él quiere sentir que está en lo correcto. Y por eso es una persona con la que no se puede hablar. Porque uno se pone a hablar y a debatir de cosas reales o a reflexionar sobre la espiritualidad, la vida de Jesús, del Buda, del quien sea, y no se puede. Es un necio, es un cerrado, que se justifica, que dice que tiene la razón porque sí, o por esto, por aquello, por lo otro, y no quiere observar. Una conducta que podemos tener nosotros también en nuestras relaciones cotidianas. Característica número 3. La actitud intolerante, soberbia y agresiva hacia las personas que tienen otra religión. Otro conocimiento espiritual, otra forma de ver y vivir la vida. Una característica fundamental del fanático. Al fanático le molestan las personas que tienen otra creencia, otra forma de vivir, otra religión. Y por eso se torna de esta manera. Se mete al conflicto sin que lo llamen. Se irrita fácilmente, le dan bronca las personas que tienen otro conocimiento. ¿Por qué será? Es una conducta que tenemos que observar en nosotros. ¿Será que en algún momento nos da bronca cuando hablamos con alguien o vemos a otra persona que está muy segura en su religión o en sus creencias? En su forma de hacer las cosas, de vivir la vida. Cuando vemos tal vez un video en YouTube de una persona que tiene otra filosofía diferente a la nuestra, que predica otras creencias. ¿Será que nos da bronca? ¿Por qué nos da bronca? ¿Por qué nos molesta? Ahí podemos ver el fanatismo. Y ese yo fanático que tenemos que empezar a superar. Característica número 5. El deseo insistente de imponer sus ideas y creencias a los demás. El fanático es un reformador que quiere convertir a toda la gente, ¿sí o no? ¿A qué la quiere convertir? A su creencia. Con la excusa muy bonita de salvar a los demás. Él quiere salvar a toda la gente, cuando en realidad los quiere convertir. Él no quiere ni le interesa que se salven, porque si esa persona se salva por otra religión, eso no le gusta al fanático. Si esa persona se regenera, tiene una vida más espiritual, eso no le gusta al fanático. Al fanático le gusta que esté en su religión, en mi creencia, en mi camino, como cualquier religión. Claro, eso pasa. Y eso es una conducta del fanatismo. Se pone insistente, obsesivo, insoportable. Si no te puede convencer por las buenas, empieza por las malas. Empieza a amenazarte que el infierno, que esto, que el otro, para convencerte, dependiendo de la confianza que tenga contigo, ¿no? Es otra característica del fanático. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Muchas veces podemos ser así, insistentes, y queremos cambiar a otros. No solo en el campo espiritual, en muchas áreas de la vida. Queremos que sean como nosotros y no respetamos la libertad. Porque Dios respeta la libertad de todos nosotros. Nos da libre albedrío y estamos muchas veces haciendo cualquier cosa acá y nadie aparece a retarnos o a querer cambiarnos. Eso es amor. Eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar para superar el fanatismo. ¿Vale? Y última característica, predicar lo que no se aplica. Una característica también muy importante del fanático. El fanático habla de la comprensión, habla del despertar, habla de la tolerancia, del respeto, del amor, de la fraternidad, de la unión, de la paz, de la humildad, de la pureza, de todo. Pero en los hechos de la vida hace todo lo contrario. ¿Por qué? Por las características que estuvimos viendo recién. Es un necio, cerrado a comprender, a reflexionar, a despertar. Tiene un montón de creencias, teorías que acepta ciegamente. ¿De qué despertar nos está hablando? El fanático. ¿De qué comprensión? ¿De qué capacidad de buscar la comprensión y la verdad? Es una persona que no respeta la libertad de los demás. Es intolerante, agresivo, los quiere reformar y convertir. Entonces, ¿de qué fraternidad nos está hablando? Si lo único que está generando es división en la humanidad. No hay respeto, no hay comprensión, no hay paz. ¿Qué paz va a haber? Es un orgulloso, pero nos habla de la humildad.
Porque es un necio, un terco que siempre quiere tener razón y nunca acepta un error. Entonces tenemos que ver que el fanático es un idealista. Le gustan mucho los ideales te dan sensación de que yo sé. Porque puedo hablar de la comprensión, puedo hablar del respeto, puedo hablar del despertar, puedo hablar de la tolerancia, pero hacer es otra cosa. Puedo hablar de la pureza, el fanático habla de la pureza, del regeneramiento, pero realmente no vive muy diferente a como viven las demás personas. Y critica a los que están peores. Es que ese es un drogadicto, que aquel es un mujeriego, para no sentirse mal en su condición. Y vive igual que cualquier persona, solamente que tiene ideales diferentes, pero los ideales no son la realidad y nos llevan a un crecimiento espiritual. Puedo tener ideales emocionales del amor, de la fraternidad, de la paz, de la unión, pero ¿qué hago en mi vida cotidiana? Que no estamos diciendo que esté mal mirar televisión o estamos criticando tomar una cerveza, no estamos hablando de eso. Sino que estamos hablando de que estas cosas no van a llevar a un crecimiento espiritual, al contrario. Ni te van a llevar al amor, ni a la sabiduría, ni al despertar. Pereza, gula, ociosidad, vicios, entretenimientos, egoísmo. Hago todo lo que me dice el mundo que haga. Entonces tenemos que observar todas estas características que vimos recién, que las podemos ver en YouTube, porque el video lo vamos a subir, si las queremos estudiar mejor, para verlas en nosotros. Cómo podemos ser cerrados, intolerantes, querer reformar a los demás, predicamos muchas veces a otros lo que nosotros no hacemos. Entonces vamos a ver el fanatismo en nosotros y vamos a empezar a limpiar nuestro corazón del fanatismo. Y poder recorrer un camino puro y sincero que nos va a llevar realmente a despertar, no a vivir de unos ideales que no generan ningún cambio. ¿Vale? Esto es muy importante. Puede parecer duro, pero es lo único que nos va a llevar a despertar. ¿Vale? Ahora bien, nos interesa entender por qué caemos en el fanatismo. Llegar a averiguar y comprender, como otro tema de esta conferencia, ¿por qué los seres humanos tenemos esa tendencia tan marcada de volvernos fanáticos? De apasionarnos tanto con algo, con un partido político, un equipo de fútbol, una religión, lo que sea, un conocimiento filosófico o espiritual, que nos interesa más estudiar, y expresar todos esos comportamientos intolerantes, agresivos, histéricos, irreflexivos, incoherentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Resulta que todas las personas en algún momento nos inclinamos a identificarnos con alguna creencia, en alguna etapa de nuestra vida, con algún gremio, con algún grupo, con alguna congregación tal vez un partido político, una ideología, un maestro, un líder. Todas las personas en alguna etapa de la vida hacemos esto. ¿Por qué? Porque nacemos totalmente ingenuos. De pequeños somos ingenuos, no sabemos nada de la vida, no tenemos conocimiento, no sabemos ni para qué vivimos, por qué vivimos, para qué es la vida. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué es lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal? ¿Cómo voy a alcanzar la felicidad? ¿De dónde venimos? ¿Del mono? ¿De Dios? ¿De acá? ¿De allá? No sabemos nada. ¿Qué pasa cuando morimos? No sabemos nada cuando somos niños. Y es por eso que consciente o inconscientemente, en alguna etapa de nuestra vida, nos inclinamos a buscar a alguien que nos aclare las cosas, que nos dé seguridad, que nos dé orientación, que nos dé respuestas. Y entonces, en algún momento encontramos a alguien. Damos con una religión, un gremio, un grupo, un movimiento filosófico, una filosofía de vida, una ideología que nos encaja, que nos gusta, que nos viene como anillo al dedo. Que nos parece creíble y lógico lo que nos está diciendo esta persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos identificamos. Y empezamos a tomar como propias todas esas creencias, conceptos, ideas, historias que me dijeron en ese grupo. Ahora ya no son cosas creíbles. Ahora yo lo creo como la verdad, son mías. Mis creencias, mi forma de ver la vida. Y nos empezamos a sentir seguros en la vida. Porque ahora ya sé lo que es Dios. O que vengo de Dios. Ya sé para qué es la vida, me lo dijeron. Ya sé cómo tengo que vivir, ya sé qué es lo que está bien y lo que está mal, me lo han dicho. A veces lo heredamos de familia, por la religión de tradición. A veces por la imitación, a veces lo buscamos nosotros. Pero encontramos esas respuestas. Y esas respuestas nos hacen sentir cómodos. Nos hacen sentir seguros en la vida. Respaldo, un apoyo en una congregación. Entonces puedo empezar a vivir mi vida tranquilo.
Ya resolví la incógnita, ya resolví el problema que me tenía angustiado. Vivimos para esto, Dios es aquello, cuando morimos vamos al cielo, o venimos del mono, lo que sea. Entonces ya puedo vivir, hay que trabajar, hay que ser responsables, listo, me olvido de este problema. Y encuentro seguridad, un refugio en eso. Y entonces por eso cuando nos encontramos con una persona que encontramos seguridad. Cuando nos encontramos con una persona que tiene creencias diferentes, o una religión distinta, chocamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa persona amenaza nuestra seguridad. Porque no somos buscadores de la verdad. Somos y hemos sido siempre buscadores de seguridad. Y como yo busqué seguridad en mis creencias, en esas teorías, en esos conceptos, en esta congregación, cuando viene un budista que está rapado y que es muy diferente a mi creencia, empiezo a sentir una amenaza, porque si él está en lo correcto, yo puedo estar equivocado. Empiezo a sentir inseguridad, porque no soy un buscador de la verdad. Si hubiera buscado la verdad, todo hubiera sido muy diferente. Si yo hubiera buscado la verdad en el conocimiento de Jesús, o de Buda, o del que sea, no habría fanatismo. Al contrario, todos los comportamientos opuestos, o las virtudes desarrollaría. Porque si practico realmente la enseñanza de Jesús, desarrollo el amor, la compasión hacia los demás, la misericordia, que es lo mismo que dijo Buda, el respeto, la tolerancia. Pero como yo no estoy buscando la verdad, ni me interesa la verdad, solamente un refugio, seguridad, aceptar ciegamente un montón de creencias, entonces, cuando viene uno diferente, ni siquiera me doy cuenta que esa persona está haciendo lo mismo que yo. Ni siquiera me doy cuenta que todos los maestros, Buda, Jesús o el que sea, vinieron a lo mismo. Son hijos de un mismo Dios, digámoslo así, mensajeros de lo mismo. Eso me doy cuenta cuando practico la verdad. Si yo no practico la verdad, me convierto en un partidista. ¿Saben lo que es un partidista? Una persona que si se mete en el comunismo, se vuelve comunista. Empieza a pensar como todos piensan, a vivir como todos viven. No hay lugar para el discernimiento. Si se mete en una religión particular, se vuelve uno más de esa religión. Y empieza a hacer todo lo que le dicen ahí, y a chocar con los que son diferentes. Si buscaría la verdad, desarrollaría el amor, la compasión, la comprensión, la tolerancia, el respeto. Y no habría lugar para el fanatismo. Debemos ser prácticos en la vida. Si somos creyentes, nos pasa lo del fanatismo. Porque el creyente degrada todas las creencias, teorías y empieza a chocar contra los demás. Pero si somos prácticos, al contrario, nos desarrollamos de verdad en un conocimiento espiritual. Y entonces vamos a desarrollar las virtudes que nos van a llevar a trascender. No va a haber fanatismo. ¿Cómo puede haber fanatismo si soy una persona práctica? Me conozco a mí mismo, me observo, trabajo mis defectos, pongo la otra mejilla, practico la enseñanza que dieron los sabios. No me vuelvo afiliado a una religión. Hay que ser prácticos, no creyentes. La mayoría de las personas somos creyentes porque buscamos seguridad, un nido, un refugio y no buscamos la verdad. No es fácil buscar la verdad, pero eso es lo único que lleva a despertar. ¿Vale? Vamos a estudiar ahora el otro tema de esta conferencia que se llama la mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? ¿Y qué relación tiene con el fanatismo? Ahora lo vamos a ver. La mitomanía es la costumbre que desarrolla una persona de mentir y creerse sus propias mentiras, con el fin o el objetivo de mostrarse ante los demás como alguien especial, alguien superior, único, perfecto, impresionante, encubriendo siempre sus defectos y errores con mentiras rápidas, astutas, y exagerando sus virtudes, sus capacidades y sus experiencias también con mentiras. Está muy relacionada a la egolatría, la mitomanía, que es la excesiva admiración que siente una persona hacia sí misma. También se le llama trastorno narcisista. Una persona narcisa, que siente que él es el mejor, que él es superior, mejor a los demás, especial, único, y que quiere hacer que los demás lo vean a él como él se ve a sí mismo. Y por eso cuenta fábulas, historias, exageraciones, mentiras, para que los demás lo vean como un ser extraordinario, como él le gusta verse a sí mismo, en su egolatría. ¿Qué pasa? En el campo de la espiritualidad, en el mundo religioso y espiritual, el mitómano es ese personaje que se proclama a sí mismo como un iluminado, un sabio, un despierto, la encarnación de la divinidad, Dios en la tierra. Con mentiras, obviamente.
y con el objetivo de convertirse en la figura central de una comunidad de personas, ¿sí? De un grupo que lo admiren y lo idolatren para siempre, porque ese es su sueño, el sueño de su egolatría, su sueño narcisista, ¿vale? Y para cumplir ese sueño, el mitómano pues tiene un montón de trucos, tiene un montón de formas de engañar a la gente. Por ejemplo, adopta un aspecto de santidad, ese aspecto que todos más o menos tenemos en la mente de lo que es un santo, un gurú, un maestro, un despierto. Se deja la barba larga, el pelo largo, se viste con ropas espirituales. A veces no se deja el pelo largo, pero hace lo mismo. Desarrolla un comportamiento místico y espiritual, una personalidad espiritual, un comportamiento misterioso. Mira el horizonte, pone las manitos, nunca deja salir comportamientos comunes, ordinarios, de una persona normal, para que no ensucien su imagen y que todos lo vean a él como alguien diferente, especial. Es una persona que afirma estar iluminado, él mismo dice que está iluminado. ¿Se dan cuenta del caso, no? Él mismo dice que está iluminado, que alcanzó el nirvana, la iluminación, la unión con Dios. Y cuenta historias extraordinarias de él mismo, entre las cuales la historia de cómo llegó a la iluminación. Siempre de una manera extraordinaria, nunca a través de un trabajo interior, nunca a través de un trabajo sobre el ego, nunca a través del autoconocimiento. Se metió en una montaña este tipo y salió a los 3 días iluminado. O hizo algo, tuvo una experiencia muy rara, mística, y se iluminó. No hay trabajo interior, no hay nada. Presume tener poderes. Muchas veces dice que tiene clarividencia, que puede ver el futuro, que maneja las dimensiones, una cantidad de cosas que nunca muestra porque no los tiene. Y los poderes que no tiene muchas veces se los inventa a través de trucos, porque muchas veces hacen trucos estos mitómanos. Había un mitómano muy conocido que sacaba un huevo de oro de su boca, que le llamaban el lingam de oro. Este hombre tenía una toalla, se ponía en un escenario con mucha gente y empezaba a tomar agua y tenía una toalla con la que se secaba el agua y en un momento vomitaba un huevo de oro y la gente se desmayaba y la gente se ponía re loca porque decía, hizo un milagro. Con el tiempo y con las cámaras se fueron dando cuenta de que el huevo lo tenía en la toalla, ahí escondido, y lo sacaba. Y así hacía un montón de otras cosas. Y lo fueron descubriendo. Esto hacen los mitómanos, trucos para impresionar a la gente y que crean que es un maestro que hace milagros, maestro espiritual. Posee mucho conocimiento, es una persona intelectual, no es un tonto cualquiera, tiene mucho conocimiento de la espiritualidad, de hinduismo, de budismo, de la rama que sea. Y entonces tiene respuesta para todo. Y si uno le pregunta el karma, sabe el karma. Y si le pregunta del amor, sabe el amor. Y si le pregunta de la reencarnación, sabe de la reencarnación. Y parece que sabe, pero lo que sabe es conocimiento. Conocimiento no es sabiduría. Es una persona carismática, supremamente atrevida. Tiene mucha confianza en sí mismo, que es lo que confunde muchas veces a la gente. Porque cuando miente no se le mueve un pelo. Yo si miento, me da vergüenza o me siento raro. No puedo mentir, es difícil. Pero estas personas tienen esa capacidad mental de mentir y mirarte a los ojos y no sentir nada. Son mentirosos profesionales. Y tienen tanta confianza que convencen a la gente. Saben manejar al público. Y ofrecen una espiritualidad cómoda, satisfactoria, liberal, en la que te permiten todos tus defectos, tus pasiones, tus gustos, y no hay trabajo interior que hacer. Solamente sígueme y haz algunas cosas que yo te aconsejo y yo te digo. Es un consejero que te dice cómo te tienes que bañar, qué tienes que comer, ¿sí? Cómo tienes que vivir, cómo puedes alcanzar la felicidad con estos simples pasos. Y ya está. Y eso le encanta a la gente. Entonces esta persona reúne un montón de gente a su alrededor. Muchísima gente. O poco a poco va reuniendo gente. Y ustedes saben lo que pasa cuando la gente ve gente. ¿Qué pasa? Entropía, va más gente. Hazte la fama y échate a dormir, dice el dicho. Cuando se hace la fama ya todos lo ven como un maestro iluminado. Y así engaña a mucha gente. Y las personas que se reúnen alrededor de él, ¿quiénes son? Pues fanáticos. Personas que buscan creer, son creyentes. No son buscadores de la verdad. Quieren respuestas masticadas, que el maestro le diga todo.
Entonces el maestro sale hablando del karma. El karma es esto, aquello y lo otro. Ah, el karma es eso. Y va y dice al otro, el karma es esto. ¿Qué es el amor, maestro? El amor es esto, aquello y lo otro. Ah, y me lo digo. Todo lo que me dice el maestro es verdad. No quiero comprobar, no quiero practicar, no quiero meditar, no me quiero conocer nada. Personas que buscan un camino fácil. Personas que buscan creer nada más. Y que no hacen ningún trabajo interior. Personas que les gusta idolatrar a alguien especial, personaje de película. Y que creen que van a llegar a esa experiencia extraordinaria de felicidad y de amor que ese mitómano les dice que él ha llegado, pero es todo mentira. Es un circo. Y otra característica de estos mitómanos es que les encanta el dinero además de la fama. Son seres humanos dormidos, comunes. Viven en la opulencia, son ricos, muchas veces millonarios. Justamente por los seguidores. Se hacen famosos en la televisión, se codean con los famosos. Y viven en la opulencia, coches de lujo, casas de lujo, los placeres más gratos de la vida, y se justifican siempre, porque dicen que el mundo material es un medio para vivir la espiritualidad y que no importa lo que tengamos, viven totalmente identificados con el materialismo. Una vez existió un hombre cuerdo, sensato, coherente, que nos habló de estos iluminados, supuestos iluminados. Vamos a ver qué nos dijo de este hombre. To walk, is it always wrong and misguided to walk with an enlightened man? How do you know who is enlightened? How do you know? Would you kindly ask, how do you know? By his looks? Because people call him enlightened? Or he himself calls himself that he is enlightened? If he calls himself enlightened, then you may be assured that he is not enlightened. There are a great many gurus who are doing this, playing this game, calling themselves lords, giving themselves titles, and doing a lot of mischief. And before you find out who is enlightened, why don't you find out what is enlightenment? You understand my question? I may consider you as enlightened. What is my criterion which makes me judge that you are enlightened? Is it because I have some tricks? Great many people come round me, put garlands on me. Or enlightenment is something that cannot possibly be talked about. The man who says, I know, does not know. Right? Please be serious about this, because lots of people are doing this in India, mostly Americans and Europeans. Who gather there and, know all the circus. So, shouldn't we doubt, question these people? And if you question them, will they answer you? Or they have put themselves up on a platform, on a level which forbids you to question them. So to work with an enlightened human being is totally unimportant. What is important is to work upon oneself, not with somebody. ¿Entendieron? Vale.
Entonces tenemos que ver que un verdadero maestro puede ser muy diferente a lo que creemos, o lo que pensamos, a los conceptos que tenemos, puede chocar contra nuestros conceptos, en su aspecto, en su comportamiento. Un verdadero maestro no va diciendo que es un sabio, no va diciendo que es un iluminado por ahí. No quiere que lo sigan, no es un ególatra, no quiere que lo admiren, no quiere formar una congregación de personas a su alrededor. No le interesa eso. Un verdadero maestro simplemente nos dice el trabajo que tenemos que hacer, nos dice que hay un trabajo que hacer. Nos da las herramientas, nos ayuda a comprender, nos orienta en el trabajo. Nada más. Y sabe que el despertar depende de nosotros. No nos vuelve dependientes. El mitómano nos vuelve dependientes. Porque nos necesita. Y por eso nos da consejitos, teorías, conceptos para que los creamos y nunca comprendamos nada ni despertemos. Para que siempre lo sigamos y lo idolatremos a él. Pero el verdadero maestro no le interesa que lo sigan. Usted tiene que hacer su trabajo, así como yo lo tengo que hacer, dice el maestro, para poder despertar, porque no hay otra forma de llegar. Entonces es importante descubrir estas características o conocerlas bien para saber cuándo tenemos a un mitómano enfrente, que no nos engañe en nuestra búsqueda de la verdad y el despertar. Y llegar a descubrir estas características o actitudes en nosotros mismos también. Descubrir la tendencia que tenemos en la mitomanía, porque todos tenemos esta tendencia, más o menos desarrollada. Ese narcisismo inconsciente que podemos tener, de sentirnos que somos mejores a otros, de sentir que somos superiores a otras personas, de sentir que somos especiales y únicos, que nos lleva a enaltecer nuestras virtudes, no como algo bueno, sino como algo del orgullo, a mostrarle a los demás todas esas exageraciones de nuestras virtudes y a encubrir siempre nuestros defectos y errores, rápidamente, con mentiras, con excusas, para mostrar una imagen perfecta de nosotros mismos. Hay que descubrir ese yo porque este yo no nos deja avanzar en el camino interior. Nos hace creer que somos perfectos y no nos deja ver que tenemos defectos. Entonces nunca vamos a despertar. ¿Vale? ¿Se entendió el tema? Fanatismo y mitomanía. ¿Terminó?